Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esta es una presentación de la asignatura de didáctica de la literatura y va a ir acerca de una reflexión crítica sobre el rol docente por una parte y las posibilidades de aprendizaje de la literatura por otra. Lleva por título El apasionante texto. Tarararara, siento algo en la cabeza, como si fuera una aseveración o fuese casi una profecía. Hay algo que está en nuestras cabezas cuando hablamos de literatura. Y no solamente una cosa, sino que nos vamos a dar cuenta que son varios elementos que se están poniendo uno detrás del otro y luego comienzan a jugar para poder darnos información súper relevante y al mismo tiempo resultados muy interesantes para poner dentro de la mesa de discusión y poder entre todas y todos nosotros llegar a conclusiones que no solamente nos gusten, sino también que nos sirvan para el proceso de formación de nuestros futuros estudiantes. Hola, mi nombre es Néstor Morales y espero que se encuentren súper bien en sus casas de salud y protegidos, por cierto, para poder comenzar este viaje apasionante por la didáctica de la literatura. El objetivo, como habíamos venido señalando de esta presentación, no es otro sino reflexionar, evidentemente, en forma crítica sobre la importancia de la literatura como experiencia y construcción del lector, en el contexto de los estándares orientadores para la formación de profesores de enseñanza media y también, por cierto, del currículo escolar de lenguaje y comunicación. Además de estos dos elementos centrales, vamos a estar constantemente dialogando, por una parte, con el Manual para la Buena Enseñanza y por otra, con el texto acerca de las habilidades para el siglo XXI. Todos los cuales comienzan a formar un cierto sistema de interacción de aprendizajes, de conocimientos y saberes para poder mejorar nuestra práctica y nuestra forma de reflexionar respecto a esta temática. Pues bien, partamos con una pregunta importantísima. ¿Por qué será importante conocer las características y trabajar con los géneros literarios en el aprendizaje de la literatura? Quiero referirme a cuatro elementos centrales en esto. Siento que el aprendizaje y el conocimiento de los géneros literarios me permite construir un cierto etos sobre identidades como refugio de la vida cotidiana y de lo amenazante que puede convertirse en. Me refiero a la construcción de un etos, porque efectivamente, en la medida en que vamos construyendo un cierto conocimiento sobre la literatura, no solamente vamos conociendo las características elementales que pueden proceder dentro de los géneros literarios, sino que los mismos géneros literarios nos permiten ir construyendo nuestra personalidad, pero no nuestra personalidad simplemente desde lo emotivo, que ya vamos a hablar de ello, sino también una personalidad que va desde la prospección del carácter, es decir, de la formación de una cierta ética, un punto de vista desde el cual medir las acciones del mundo, ya sea a través de los dichos del pasado, en la narrativa, en el género dramático, en la lírica, o también en las proyecciones que hay de esto sobre el futuro. Buena parte de lo que vamos conociendo dentro de la literatura y de los géneros literarios que se nos hacen más próximos o más lejanos dentro de este aprendizaje, nos van a servir para construir nuestra propia identidad, como si de un refugio ante la vida cotidiana se tratara. El mundo en la adolescencia pareciera ser amenazante. Los problemas son enormes como catedrales. Y el refugio dentro de alguno de los géneros literarios, aprendido no solamente, como digo, en las características, sino en los pilares que van formando un cierto carácter, una ética convincente y convencida dentro de cada uno de ellos, permite efectivamente a los lectores apoderarse no solamente de ese mundo nuevo e imaginario, sino darle un sentido identitario también a sus propias vidas. Un segundo elemento fundamental, y en esto me voy a basar en Bueno, en un texto del 2013, es que efectivamente el aprendizaje a través de los géneros literarios permite descubrir mundos dentro de otros mundos. Conjuga el acto de poder mostrar al otro el mundo propiamente tal, a cuestionar las naturalizaciones de la época, a entender las complejidades del pensamiento humano y a observar las maravillas de las posibilidades del lenguaje. Por cierto, no se trata tan solo entonces de imaginar un mundo como queramos hacerlo, sino que dentro de una serie de posibilidades que nos entregan los géneros literarios, que nos permiten construir, por una parte, mejores mundos, imaginarlos de manera más concreta y facilitar la propia construcción de nuevos mundos que sean cooperativos y colaborativos, no solamente para nuestros aprendizajes, sino también para el de las demás personas.
Un tercer elemento importante es que el aprendizaje y conocimiento de los géneros literarios facilitaría identificar emociones. Ante la pregunta de Jean Barthé de 1975, si se puede enseñar la literatura, él responderá casi como una sorna, casi como una burla, que efectivamente solo habría que enseñar eso, como si la construcción completa de nuestra personalidad y sobre todo de nuestra emocionalidad estuviese dada en ese contexto. Si aprendemos literatura, parafraseando Barthé, diremos entonces, estaríamos aprendiendo todo de la vida. Esto nos lleva a un cuarto elemento que para nosotros nos parece gravitante, y en esto nos vamos a basear en Austria, en un texto del 2010. Sería entonces que los géneros literarios también nos permiten transitar dentro del lenguaje, como si de transitar dentro de ciudades se pudiese tratar. En un medio en general culturalmente pobre, es preciso entonces dar acento por vías diversas a la importancia de los contextos que la literatura va poniendo en movimiento. Se trata entonces de situar el texto literario en las coordenadas correctas, históricas, artísticas, culturales, sociales, emocionales, filosóficas, tal cuales ustedes puedan vislumbrar como importantes, pero efectivamente nos da un trazado de calles, una posibilidad de desplazarnos, no solamente como construcción de infraestructura, sino también los sentidos que podemos tomar, alternar y, por cierto, seguir creando para darle una construcción lógica aún más enriquecida a esa ciudad grande que es la literatura. Pasemos ahora entonces a hablar del rol del docente. El rol del docente para contagiar la literatura, y ustedes ya podrán ir intuyendo de qué va a ir este apartado. Vamos a referirnos acerca de la actitud que deben tener los docentes a la hora de enfrentar el aprendizaje o la formación en la literatura. Vamos a hablar acerca un poquito del currículo, que es importante tomarlo en consideración porque finalmente es nuestro mapa a través del cual nos desplazamos dentro de la literatura. Vamos a referirnos brevemente sobre los estándares de aprendizaje y sobre todo acerca de cómo influyó en la construcción del lector, en esa apasionante y siempre dificultosa tarea de poder lograr nuevos hábitos lectores. Hablemos de la actitud. La actitud como desafío o como contagio surge a partir de la reflexión sobre las múltiples creencias y prácticas pedagógicas, sobre todo, y ojo, de escritores importantes. No solamente aprendemos acerca de los didactas, acerca de los pedagogos, sino también aquellos que ejercen la literatura, por llamarlo de cierta manera. El contagio literario viene precisamente de aquellos que se apasionan más por la literatura. No acerca del liderazgo cuando te dicen que tienen un plan lector, sino aquellos que te dicen que tienen una emoción, un deseo o un sueño, como si parafraseáramos a Martin Luther King, ¿no? Yo imagino a los escritores, y espero que ustedes también los imaginen, como contándonos el discurso que tienen un sueño, el sueño de que todo el mundo lea lo que han ellos escrito y ojalá que todo el mundo opine y converse respecto de las múltiples y maravillosas obras de arte que nos entrega la literatura. Nuestra primera actitud, entonces, debe ser el desafío grande de contagiar la literatura hacia otras personas. Como, no si como si fuese un virus, sino más bien como si fuese un acto de amor o un acto de bondad. Esos que también se pegan y se van reproduciendo. Un segundo elemento central, diríamos nosotros, es la búsqueda de la incepción del gusto literario en el inconsciente estético, apostando por la transmisión de la pasión por la literatura antes que por la enseñanza. Porque, y aquí me refiero a Altamirano Flores, porque la literatura no se podría enseñar. Y en esto hago el nexo con Barthes. ¿Se acuerdan? Hace poquito rato lo mencionábamos. Si solamente tuviésemos que aprender una cosa, sería literatura para Barthes. Para Altamirano Flores diría, eso es algo imposible de poder enseñar. Porque tiende a ser, o viene de ser, una práctica, ¿no? Un degustar. Adela Cortina, la gran filósofa española, nos diría, se trata de degustar finalmente la literatura como se degustan los valores e incluso los derechos humanos. Así como se saborea un buen vino o un rico helado, efectivamente la literatura comienza a ser parte de nosotros en el minuto que la tocamos con la punta de la lengua. En nuestro caso, con nuestros ojos y sobre todo en la punta de nuestros dedos que van pasando de una hoja a otra hoja, o bien a través del cursor de la pantalla. Un tercer elemento importante dentro de la actitud que deben tener los docentes dentro de la didáctica de la literatura sería la de movilizar a los estudiantes dentro de las esferas de la motivación interna y externa.
y de la automotivación también de los mismos docentes para generar efectivamente resultados que fuesen positivos a la hora de ir instalando el hábito lector. Cuando nos referimos a motivaciones internas y externas, hacemos mención a dos elementos fundamentales. Claro, existen evidentemente las motivaciones externas, todos aquellos recursos, herramientas, elementos, grandes frases que nosotros podemos ejercitar y desarrollar dentro del aula. Podemos generar todos los estímulos que podamos imaginarnos para construir aulas que estén centradas en el hábito lector, establecimientos que estén centrados en el hábito lector, comunidades educativas que tengan los suficientes estímulos como para ello. Y vamos a seguir preguntándonos por un grupo de personas acerca de cómo instigar o cómo invitar efectivamente a la automotivación. Porque no solamente basta con tener entornos efectivos para que pueda ocurrir el aprendizaje de la literatura, sino que también tiene que existir aquello que llamamos el fuego interior, aquella cosa que efectivamente nos lleva a querer alcanzar elementos que son brillantes para el desarrollo de nuestras personalidades. Sobre todo en el caso de la adolescencia, donde los elementos de la automotivación suelen estar desajustados, ya sea por desanclajes que tuvimos por tramos a través de nuestra primera infancia, o bien por ciertas brechas que tenemos, no solamente de recursos y de elementos, sino también de brechas cognitivas, de aprendizaje del mundo, de percepción de nosotros mismos y de los demás, en fin, una serie de elementos que están presentes y sobre los cuales los docentes tenemos que tener mucha atención en el minuto de poder proveer los suficientes andamiajes o los suficientes pilares como para poder afirmarse dentro de la esfera del aprendizaje de la literatura. En resumen, no basta simplemente con tener un entorno adecuado y adaptado a los requerimientos y necesidades de nuestros alumnos, sino que también se ajusten nuestros alumnos desde su mismo fuego interior, de su llama interior de aprendizaje, para poder anclarse en esos pilares que están puestos ahí para que ellos avancen por sí mismos. En la literatura, como muchas cosas de la vida, efectivamente no se logra avanzar si no se hace desde una pasión interior, de algo que surja efectivamente en nosotros y nos permita proyectarnos o reflejarnos en ese algo que nosotros estamos presenciando o leyendo. Por último, quería referirme a la actitud del docente como un mediador de la experiencia literaria. Ya veníamos articulando finalmente con estos últimos tres elementos que íbamos a llegar acá, a la posibilidad de convertirnos en perfectos mediadores de la experiencia literaria. La didáctica, por cierto, de la literatura va a ser la relación entre la teoría literaria y la enseñanza de la literatura, como diría García Canclini. Y en esto, lo que tratamos de decir es que la mediación, finalmente, no es tratar de estar en el centro del texto y el lector, sino más bien entre la relación que pueda existir sobre toda la teoría literaria que muchas veces desconocen nuestros lectores adolescentes, y por otro lado, la posibilidad de enseñanza que tienen esos mismos elementos de la teoría literaria. Y me explico. No se trata, por tanto, entonces de qué manera enseñar mejor un texto para que el adolescente logre captar, así, de la misma manera como captaste, como capto yo o como capta usted, ese mismo texto, sino más bien poner a disposición de ese niño o de ese adolescente los elementos de la teoría literaria para que sean por él captados, por él domados, por él reformulados y maniobrados con el fin de darle nuevas y mejores interpretaciones incluso a las que nosotros hacemos. Cuando el niño descubre, cuando el adolescente descubre, cuando el lector descubre un mundo nuevo en un texto, efectivamente estamos logrando nuestra misión de mediar en la experiencia literaria. Hablemos un momento acerca del rol docente y el currículo. El género habíamos dicho que como elemento organizador de la comprensión de lo literario en el currículo está presente, pero se enfrenta efectivamente a la crítica, a su baja adaptabilidad a un discurso cotidiano. Y en esto me estoy basando en Cormet y en Mendoza. Veámoslo de una manera muy simplificada. Efectivamente hoy, nuestra gran pregunta en el aula debiera ser ¿de qué manera el género o la experiencia literaria propiamente tal, la comprensión del universo de lo literario, tiene una cierta adaptabilidad, no solamente, como decíamos hace un rato, a las necesidades que hay en los lectores,
sino también en los discursos cotidianos que estos tienen. Porque podemos hablar maravillas, efectivamente, dentro de una clase acerca de un texto complejo y lograr llegar a tener interpretaciones que nosotros pudiésemos dar por correctas a textos complejos como la Divina Comedia, entre otros. Pero luego salir del establecimiento y no encontrar los conectores para darle significado finalmente a ese aprendizaje que está ocurriendo dentro del aula. O como suelo decir, para dormir el aprendizaje, es decir, salir de la escuela, entrar en el ambiente del resto de las cosas del mundo, lograr dormir esa noche con ese texto en nuestra cabeza y el otro día que logre nuevamente o todavía significar algo. Ese proceso, todavía el currículo, sentimos que no se hace cargo del todo, sino más bien que establece una serie de preámbulos y elementos que son muy útiles a la hora de establecer las conexiones dentro del aula. Pero al establecer las conexiones con el discurso de lo cotidiano y sobre todo en el tiempo, se hace más complejo. Un segundo elemento es leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar los textos de acuerdo con las preferencias y propósitos de los lectores. Es muy curioso que una de las cosas que las cosas que se ven mejor si te acercas y otras se ven mejor si te alejas. Con esto nos queremos referir efectivamente a que la selección de textos, cuando la hacemos los docentes en la planificación anual, por ejemplo, suelen tener una congruencia y una coherencia que es indubitada. Pero a la hora de ponerlo en práctica, solemos fallar. Y buena parte de los profesores fallan y fallamos y fallaremos respecto de esta selección de textos. ¿Por qué ocurrirá esto? Si los gustos estéticos parecieran ser correctos, si la teoría literaria que hay detrás nos parece eficiente, si la pedagogía y la didáctica que tenemos planificada para cada una de esas obras nos parece suficiente y más que suficiente, pertinente para el grupo curso que estamos desarrollando. ¿Por qué aún así seguimos fallando? Y es que parece ser que elementos tan relevantes como el gusto personal y la apreciación de un texto y un contexto para nosotros es una cosa, y para el lector novel, para el lector adolescente, es una muy diferente. Nunca vamos a poder averiguar cuáles son los gustos y preferencias de adolescentes que recién están integrándose, por ejemplo, al hábito lector o a la percepción de la lectura y de la literatura como un elemento importante para sus vidas. A veces lo que vemos nosotros mejor de cerca no se está viendo bien de lejos, y a veces lo que estamos viendo muy bien en la particularidad de uno o dos o tres o 10 alumnos no se vea del todo bien cuando lo apreciamos en la dimensión del curso en completo. A lo que me refiero es que efectivamente la selección de textos tiene que estar de acuerdo a las preferencias de los lectores. ¿Cómo hacerlo si las preferencias de los lectores no están claras? Pues bien, nuestra pedagogía, nuestra didáctica y lo que empuja finalmente el currículo es a buscar no solo los textos, sino la forma de acercarse a los géneros, a las mismas corrientes, a las posibilidades que tienen incluso de dispositivos para poder llegar a dar esa elección y selección de los mismos textos. Y al mismo tiempo, tomándonos de lo que decíamos en el apartado anterior, utilizar nuestra capacidad de mediación para poder poner a disposición de los alumnos. Con una primera noble verdad, como me gusta decir, efectivamente, en la selección literaria siempre vamos a fallar. También los lectores adolescentes, de cada 10 libros que lean, quizás 10 sientan que son los equivocados y después de un tiempo logren ir encontrando las conexiones necesarias y suficientes para que sea emocionalmente primero significativo para nosotros y luego tenga una formulación en nuestro recuerdo, se vaya quedando con nosotros. Es decir, tenga por fin un aprendizaje significativo. Un tercer elemento que el currículum propone es un manejo del catálogo clásico acabado, como un soporte y pilar para la deconstrucción del ser humano, sus deseos y deberes dentro de la construcción cultural. Nos referimos con esto a la posibilidad de tener un corpus literario dominado tal que permita tener variaciones y posibilidades para nuestros alumnos. Lo peor que nos puede ocurrir es que nuestros alumnos tengan gustos más refinados que los que nosotros pudiésemos tener en literatura. No estoy hablando acerca de tener gustos exquisitos o cosas muy específicas en diversas materias. Todos tenemos nuestras preferencias, sin duda alguna. Pero lo que sí debemos hacer es manejar el catálogo de manera general y efectivamente que en cada uno de los elementos que este propone, tener posibilidades de poder seguir ciertos caminos,
ciertos recorridos, o como podríamos decir de manera mucho más pedagógicas, ciertas trayectorias en el desarrollo lector de cada uno de los jóvenes que tenga la menor cantidad de brechas, perdón, o de baches, y que nosotros nos permita dar la mayor cantidad de empujones y tendidas de mano para que puedan sortear aquellas brechas o aquellas vallas que les son más difíciles en el camino. Por último, decir también que el rol docente y el género a veces funcionan como un púlpito para obligar. Y en esto quisiera detenerme un minuto. Poner foco en el interpretar desde el paradigma del comprender desde donde fueron creados los textos es efectivamente, me refiero con esto al contexto de producción y recepción, es efectivamente a veces la única cancha que solemos manejar. Y en esa cancha que manejamos, solemos fallar y podríamos seguir fallando los docentes a la hora de establecer al género literario, al currículo, a las diversas interpretaciones por libro que tenemos de ciertos textos literarios, como si de un púlpito de iglesia se tratara. Y no con esto estoy fulminando anatema a la posibilidad de un credo, sino lo que estoy tratando de decir es que efectivamente nuestras interpretaciones suelen verse por parte de adolescentes como anatemas, precisamente, ¿no? Como si se tratara de una gran construcción, como decía hace un rato, enorme, como catedral, imposible de sortear, imposible de atravesar, donde solo hay que entrar en silencio respetuoso y contemplativo, sin la posibilidad que efectivamente sabemos tiene la literatura, de tocar, de rayar, de arrugar, de darle vuelta, de masticar, de nuevamente volver a regurgitar y tomar nuevamente para poder amoldarla al contexto que queremos, a poder discutirla, a equivocarnos, a todos esos elementos que buena parte de la literatura que contempla el currículum pareciera no permitir hacer. La labor nuestra es establecer ese vínculo entre el currículo, tan estricto y a veces vaporoso, y por otro lado, las necesidades y también las búsquedas de nuestros alumnos cada vez más dispersas y evidentemente cada vez más específicas. Recuerden que si algo tiene la literatura a lo largo de la historia y sobre todo en este tiempo, es que permite construir en nuestros lectores adolescentes una cierta estética, una ética y una voz narrativa que le permite forjar su identidad. Si nos referimos a los estándares de aprendizaje, y aquí me voy a tomar una licencia y espero que ustedes me disculpen en ello, y es que voy a referirme precisamente, voy a tratar de hacer anclaje precisamente con el estándar número 2. Como primer elemento voy a tratar de contarles respecto de los conocimientos claves de la profesión, no solo por el amplio corpus de obra, como decíamos hace un rato, sino también porque esto va a demostrar el valor de la lectura literaria tanto en su propia vida, en la vida del docente, como también para el ejercicio de la profesión. No se trata tan solo de que el profesor diga que es un buen lector y trate de demostrar en una pizarra o en todo lo que va diciendo dentro de una pantalla en estos minutos todo lo que sabe acerca de un texto o de un género literario, por ejemplo, sino que al mismo tiempo los alumnos logren percibir en él un cierto esteta, finalmente, de la literatura. Alguien que busca y prueba y transgrede y al mismo tiempo se devuelve para poder someterse a las reglas que ciertos elementos de la literatura le da. En definitiva, el conocimiento clave es un conocimiento clave de la profesión, finalmente, la literatura y los textos literarios, los géneros literarios, no solamente porque nos permiten dictaminar cosas, subirnos a un púlpito y obligar finalmente a los alumnos en función de esas cosas que conocemos, sino que nos permiten al mismo tiempo ser una encarnación de esos conocimientos que reflejen y proyecten a nuestros alumnos no solamente el conocimiento, sino la posibilidad de ellos acercarse a comportarse de la misma manera o terminar siendo de la misma manera. Un segundo elemento, también basado en el estándar número 2, es trabajar transversalmente con los estándares orientadores, asumiendo, por cierto, un cierto rol orientador o mediación en las prácticas de lecturas que van a tener individuales y colectivas nuestros estudiantes para favorecer la lectura que ellos también realicen. No solamente tiene que ver entonces con la posibilidad de conocer un cierto corpus literario, sino también de poder generar herramientas y elementos que se ponen a disposición clase a clase para que el compendio de textos literarios que vayan visitando tengan, por una parte, resultados dentro del aula y vayan teniendo también resultados dentro de la formación del hábito lector de vida que van a tener nuestros alumnos, ya sea de forma particular y, ¿por qué no?, de forma más grupal.
de más está decir que herramientas como los clubes literarios, como las academias, o como dejar que finalmente se expresen las tribus urbanas, que en buena parte son suscitadas o se construyen hoy día a partir de ciertas lecturas, ya sea de textos literarios clásicos, de bestsellers, o también de otros dispositivos y estrategias de lectura no relacionadas precisamente con la lengua española, sino también con otras lenguas traducidas o sin traducir. Un elemento central también dentro del mismo estándar, que también refleja los otros estándares orientadores, es la posibilidad de construir una ruta hacia un lector competente. Pero solo eso, y esa es nuestra pregunta, ¿es solo que queremos tener lectores competentes y eso nos bastará? Los estándares siento que aquí nos dicen algo más. El lector incide, según su particular visión del mundo, en el horizonte y expectativas de la interpretación de una obra literaria. Y lo que nos invita finalmente los estándares orientadores, en específico el número 2, es a poder lograr identificar cuáles son las posibilidades que tienen nuestros alumnos en particular y también en global en nuestros cursos de poder incidir en esas interpretaciones, en no convertirse tan solo en lectores competentes, que tengan las competencias suficientes como para poder entender, como para poder hacer, pero como para poder trabajar y construir finalmente su propia narrativa o discurso de vida, sino que puedan crear algo más, que superen finalmente lo que nosotros llamamos las habilidades para el siglo XXI, que las demuestren plenamente, o que no solamente cumplan con los elementos que están puestos para nosotros como docentes en el manual de la buena enseñanza, sino que superen con creces y nos fuercen y nos interroguen y nos interpelen para poder construir o co-construir con ellos ese nuevo relato, ese nuevo discurso de la pedagogía. Por último, preguntarnos acerca de cuán adaptativos o cuán adaptativos pueden ser los estándares orientadores ante las distintas realidades o ante la diversidad de realidades y necesidades de nuestros lectores. ¿Será que consideran los estándares los diversos contextos e identidades que están siendo procesados de parte no solamente de los estudiantes, sino también aquellos que estamos en formación para convertirnos en profesores? Yo diría que aquí hay una brecha que suponen los estándares de aprendizaje, o que si bien no lo suponen, lo manifiestan. Y es que la descripción de los mismos estándares requiere ciertos elementos que tienen que estar chequeados simplemente y que no consideran los distintos acercamientos. Más allá de la proximidad, tiene que ver con la proveniencia, desde donde llegamos a cumplir con esos estándares de aprendizaje. Y siento yo, y este es un aporte que finalmente vengo a hacer a la discusión, que la aproximación, más que la mera proximidad a los textos o al conocimiento de la literatura, es la clave para poder entender de qué manera los profesores van a poder convertirse en buenos pedagogos o en buenos didactas de la literatura. La manera como nos acercamos a la literatura va a devenir en que podamos proyectar en nuestros alumnos, ya sea los mismos elementos positivos o bien los mismos traumas, y con ello revictimizarnos y victimizar también a nuestros alumnos a partir de estos mismos elementos. Notorio es que muchas veces hemos encontrado profesoras y profesores que nos hablan de su acercamiento a la literatura a partir de situaciones de mucha inestabilidad emocional, o de dolores, o de apartamiento de la escuela, que pueden ser significativos de muchas maneras, pero al mismo tiempo pueden ser regresivos también ante situaciones que puedan vivir o dejen de vivir ciertos alumnos a propósito de las mismas situaciones que nosotros estamos reflejando. Por tanto, lograr generar un mix en el que podamos nosotros proyectar un equilibrio finalmente entre las decisiones de vida y las condiciones que la vida nos propone para poder acercarnos a la literatura, nos parece que es fundamental. Y esto sentimos no queda del todo claro o estaría quizás un tanto ausente dentro de la descripción de los estándares de aprendizaje. Por último, dentro de la pregunta, la gran pregunta del rol docente, nos preguntaremos acerca de cómo influyo yo como lector. Pues bien, en esto quisiera ser súper esquemático. Por una parte, diremos que direccionamos y seducimos al mismo tiempo. Podemos direccionar porque podemos encontrar los estilos que a estos lectores más les acomoden o más les guste. Y por otra parte, seducir a partir de quizás nuevos géneros o nuevos dispositivos que no están presentes, ya sea en el mundo cotidiano de los alumnos,
o en la misma construcción finalmente que tienen del proceso escolar los alumnos, ¿no? Elementos tan raros como la biblioteca pueden convertirse en verdaderas descubrimientos para cada uno de ellos, ¿no? En otro apartado, efectivamente influimos en la construcción del lector en algo que veníamos diciendo hace un tiempo, ¿no? Motivar, desmotivar y remotivar. Motivar porque tratamos de empujar finalmente a los alumnos hacia una situación de aprendizaje que ocurre a propósito de la lectura, ¿no? Motivar desde una perspectiva externa y motivar elementos que tienen que ver más bien con los estándares pedagógicos, si ustedes quieren, ¿no? Conocer muy bien al alumno, identificar ciertos recursos que tienen esto, y identificar también las brechas que nosotros podemos encontrar emocionales donde la literatura puede servir como canal de expresión. Desmotivar, porque también un elemento fundamental tiene que ver con la desmotivación de ciertas formas que tenemos, ciertos hábitos arraigados o zonas de confort, como ustedes quieren llamarlo, dentro de la lectura. Cuando tomamos a grupos de alumnos o alumnos en particular con un cierto recorrido en su vida académica, lo podemos tomar en séptimo, octavo, primero medio, quizás en cuarto medio, y nos podamos encontrar con malos hábitos de lectura, con formas que han sido regresivas finalmente en el aprovechamiento de las múltiples capacidades finalmente que tienen las niñas y los niños. Ahí donde debemos nosotros generar una deconstrucción de esos procesos de aprendizaje. Quizás la labor más difícil que tenemos los docentes y que vamos a tener los docentes en este ámbito para poder regresar a instancias o a instantes en que efectivamente podamos sorprenderlos, podamos emocionarlos a partir de la literatura. Y luego con esto remotivar la lectura como un hábito a partir de estos pequeños nuevos recursos, casi como de una terapia se hace, para poder introducirlos dentro del mundo de la didáctica y sobre todo de la literatura. ¿Cómo influyo en la construcción del lector? Bueno, generando también un incremento del acervo cognitivo, es decir, mientras más textos nosotros pongamos a disposición de los alumnos, no como simplemente una lluvia que cae encima de libros y que te golpea en la cabeza, sino más bien como un universo de posibilidades donde haya muchas formas de llegar, como si se tratara de un juego de video, ¿no? Donde podemos elegir múltiples caminos y llegar siempre a descubrir nuevos espacios donde poder desarrollar nuestra creatividad y la posibilidad de conocimiento, efectivamente vamos a estar influyendo fuertemente en la construcción del lector. Por último, ¿cómo influyo en la construcción del lector? Desde el hábito, el conductismo y la reconducción. Un hábito no es otra cosa que el reflejo de múltiples acciones que van sucediéndose en el tiempo. Un hábito no se construye de la noche a la mañana, necesariamente requiere de ciertas conductas esperadas y esperables que se repiten en el tiempo una y otra vez, que es propio del conductismo, si ustedes quieren, pero que esas conductas deban ser reconducidas una y otra vez, porque los seres humanos, en nuestra ontología, si ustedes quieren, tendemos a salirnos de ese camino conductista. Tendemos a probar o a evadir finalmente aquellos elementos que nos permiten con el tiempo conseguir ciertos resultados. Los seres humanos procrastinamos finalmente, más aún cuando estamos en el proceso de construcción de un conocimiento o de diversos conocimientos, como se trata en el ámbito de la literatura. Tratamos de evadir finales, tratamos de evadir ciertos textos que se nos hacen más hondos y más densos, y tratamos de saltar finalmente a lugares tan remotos y tan recónditos y oscuros del pensamiento como puede ser el resumen de una obra literaria. Ante eso debemos revelarnos, y revelarnos desde la óptica de la construcción del hábito, reconducir una y otra vez a las mismas prácticas y a las mismas técnicas que les pueden ayudar a los alumnos y a los estudiantes, y sobre todo a nosotros mismos en nuestra formación, para convertirnos no solamente, como decía el texto hace un rato, en lectores pertinentes y competentes, sino también en lectores creativos y capaces de imaginar nuevos mundos. Hablemos un momento de la identidad en la construcción del lector. Para esto vamos a referirnos sobre qué debemos motivar, cómo debemos observar al estudiante, qué características debo considerar al momento de planificar, de construir el material, de seleccionar los textos y de evaluar. Partamos. Respecto de qué debo motivar, bueno, yo siento que la motivación debe ser entendida como un acto rupturista. Esto es decir, que debemos buscar resultados o impacto en los afectos, en los procesos cognitivos, en los procesos metalingüísticos y la ética discursiva de cada uno de nuestros alumnos. Buscamos romper
aquellos lugares donde el hábito de lectura ha generado regresiones. Buscamos también motivar experiencias vitales de la literatura sensitiva, relacionarlos con nuestras cotidianidades y la recepción con experiencias, con experimentos tal vez disruptivos. Una linda experiencia que tuve en mi infancia, hace muchos años atrás, efectivamente, era generar declamaciones o recitar, como decía en ese minuto, jugando fútbol, pateando penales, ¿no? Una técnica que después descubrí habían copiado de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, y que me fascinó, por cierto, pero ahí uno ve donde efectivamente hay un docente que replica, repite e impacta, quizá con la misma fuerza que lo podría haber hecho una obra de ficción. Y eso atrapa y genera asombro, que es lo que buscamos finalmente a través de la didáctica de la literatura. También buscamos hacer aparecer a este mediador escolar como si fuese un acto de prestidigitación en un entorno donde los dispositivos de consumo de los niños son muy diferentes del libro. Efectivamente, los estímulos varían y difieren en demasía respecto del texto. Pero también la adolescencia es un estupendo momento para poder incidir con un estímulo tan raro como puede ser un libro. Depende mucho de la perspectiva con la que se lo tome. Si ponemos un libro simplemente y no decimos nada sobre él, efectivamente el libro no nos va a hablar. Pero si ayudamos a hablar al libro, efectivamente vamos a conseguir ciertos destellos o ciertas detonaciones suficientes como para activar finalmente un hábito lector en potencia. Por último, el repertorio de lecturas personales tiene que ser distinta a la impuesta, y eso debe tener algún significado. Buena parte de nuestras lecturas, de nuestras clases, van a estar dadas sobre textos que son sugeridos, que son importantes para ciertos contenidos, para ciertos objetivos dentro del aula. Pero otros textos que van a traer los estudiantes, que están visitando a nuestros estudiantes, y lo que nos pasa también a nosotros, nos debemos preguntarnos por ellos y cómo hacen finalmente un enlace con esos textos. Cómo un bestseller adolescente puede tener cierta relación con la epopeya. Cómo efectivamente un libro de autocrecimiento, de automotivación, puede tener una conexión con elementos fundamentales de la poesía o del arte dramático, por ejemplo. Ahí es donde efectivamente podemos desprejuiciarnos respecto de la importancia y la calidad literaria y poder generar ciertas conexiones que nos van a permitir convertir verdaderas dendritas finalmente la información y transmitirla no como mensaje, sino más bien como conocimiento y sobre todo como emoción. Respecto de cómo debo observar al estudiante, bueno, lo primero es que esto no es un juego, no es un sujeto que lee, sino que es un sujeto que imagina. El lector activo es un sujeto de derechos y por tanto hay que construir su proceso de aprendizaje de la lectura desde eso mismo, ¿no? Desde el pensamiento crítico, ¿no? Que nos refieren las habilidades para el siglo XXI, construyendo clases activas, clases más que activas, yo diría que clases proactivas, en las que efectivamente sucedan muchas cosas desde los múltiples estímulos hasta que sucedan muchas cosas también desde estímulos mínimos, como por ejemplo el silencio. Leer como actividad dinámica y no como una actividad pasiva. El dinamismo y los intereses variados son fundamentales a la hora de poder observar a nuestros estudiantes. La manera de trabajar que tienen ellos en estos lindo, efectivamente con las habilidades del siglo XXI, promoviendo nuevos intereses y mediar en ellos, ¿no? Generar esta especie de dendrita que unen los dos mundos, el mundo de las lecturas personales, del mundo que proviene incluso de sus propias tribus, a los lugares a los que pertenece, y estas otras que te obligan a pertenecer a una cierta normalización de la educación, que no por el solo hecho de estar normalizada es mala, sino que provee finalmente una cierta guía, una cierta columna vertebral para poder enfrentar los múltiples mundos que estamos creando también en nuestras lecturas. También la observación al estudiante es un salto al vacío. Y ojo, porque el vacío no existe. ¿A qué me refiero con esto? Es que la autonomía y la autenticidad son elementos que son muy apreciados dentro de todo el entorno lector. Y buscamos que esas habilidades se reflejen finalmente a través de ciertas prácticas que realizan los estudiantes utilizando el pensamiento crítico, investigaciones propias, la construcción de debate, la contratación de ideas, son tributarias de trabajar lo digital también en la literatura. Aquí es donde debemos utilizar todas las herramientas que están a disposición de los estudiantes, de los nuevos lectores,
para poder llenar ese vacío que pareciera existir, ¿no? Entre los gustos personales o la no lectura con la lectura que nosotros queremos motivar. Todos esos campos están llenos o pueden ser llenados finalmente con nuevos estímulos y sobre todo con nuevas interacciones. Lo último es observar para admirarse, para sorprenderse, para dejarse sorprender. La sensibilidad ante el entorno es una habilidad para vivir, efectivamente, y es una responsabilidad personal al mismo tiempo, no solamente de la persona como individuo, sino también de toda la ciudadanía. La sensación que vamos a tener dentro o delante de un texto nos va a permitir tener ciertas interpretaciones y conexiones con el resto de nuestros conciudadanos con textos tan complejos como, por ejemplo, podría ser El Cantar de los Cantares de Fray Luis de León, su lectura. Y por otro lado, la constitución política, que efectivamente nos va a generar sensaciones diferentes a la hora de acercarnos a ella y las interpretaciones que podamos dar nos va a acercar o nos va a distanciar más en la construcción de nuestros grupos identitarios, por ejemplo. Cuando hablamos de identidad del lector, también tenemos que preguntarnos acerca de las características que debo considerar al momento de planificar. Pues bien, lo veníamos diciendo más o menos de manera reiterada, actividades pedagógicas que nos permitan considerar la diversidad y la heterogeneidad. Y más que referirlo a las necesidades educativas especiales, lo que nos gustaría concentrarnos y centrar nuestra formulación de la pedagogía o la didáctica de la literatura es a partir del diseño universal de aprendizaje. Es decir, la posibilidad que todas nuestras planificaciones pudiesen considerar la participación de todos los participantes y no tener que tener diferenciaciones efectivamente en el aula que vayan dejando algunos más adelante y algunos más atrás. El gran pecado, incluso de la integración escolar, reviste esa característica, el que tratamos de hacer diferencias para no dañar a nadie. Y quizá lo que debamos hacer es reconstruir nuestras propias planificaciones, integrando la tecnología de la información al aula, utilizando herramientas como el Flipped Classroom, por ejemplo, la clase invertida o el aula invertida, donde le damos trabajo en la casa y podemos, autónomo, y podemos trabajar en el aula de manera mucho más participativa, generar creatividad, innovación, cercanía, cautivar finalmente a nuestros estudiantes, generar programas como por ejemplo han sido las Semanas de la Literatura, que conozco muy cercanamente a través de establecimientos de educación para jóvenes y adultos, por ejemplo, el desarrollo de creaciones artísticas, ¿no? Visitando una obra de Broadway como es Hamilton, terminaron creando una obra muy chilena, con la misma base musical, pero tratando acerca del caso de Bernardo Higgins, por ejemplo. Son estrategias que efectivamente nos permiten integrar incluso a las personas que menos ganas tienen de participar, a exponerse o a vivir el ridículo de una manera muy satisfactoria. ¿Qué características deberíamos considerar entonces al momento de construir también el material? Pues bien, el trabajo autónomo, la flexibilidad, el reporte y la diversidad en formas de expresión. El lector adolescente principalmente lee por entretenimiento, se acerca por gusto o por evasión, ya sea por gusto de la literatura que acaba de construir, digamos, con su pilar de identidad, o por evasión para salirse un rato del mundo en el que vive que le es ajeno o que le es negativo. Aun cuando la lectura no está dentro de las prioridades de ocio, efectivamente, la lectura de adolescentes es uno de los elementos más complejos y más interesantes para poder discernir e investigar, porque en eso hay elecciones muy complejas, muy sofisticadas y refinadas a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo construir también la selección de nuestros textos? Pertinencia y coherencia parecen ser las palabras clave. Pero eso se resume, yo diría, en una sola palabra fundamental, que es la contextualización. Nuevamente, el diseño universal de aprendizaje tiene que estar presente en función de dónde estamos realizando nosotros esta construcción de la selección de textos. ¿Para quién? No solamente para quién directo, sino también para quién indirecto, es decir, pensar en la comunidad educativa. ¿Cómo podemos implantar estos textos, esta selección de textos dentro de la comunidad educativa en su conjunto? Ahí es donde los audiolibros, la construcción de cápsulas educativas, la revisión y sugerencia de películas, por ejemplo, pudiese ser muy interesante para dar continuidad del aula a la casa y de la casa al aula en estos contextos. Un mayor conocimiento entonces del perfil de nuestros lectores, de nuestros alumnos, va a permitir diseñar prácticas de aula atendiendo a sus bagajes culturales y de lectura y también promover aquellos bagajes que se van creando. La investigación se va a desarrollar efectivamente sobre la hipótesis general de una experiencia personal. Aquí estoy leyendo a Moniti Margalo,
de lecturas más amplia y diversificada por parte del docente, lo que devendría en mejores actuaciones didácticas en relación con la literatura, para apoyarnos efectivamente en esta selección de textos. ¿Qué características debería considerar al momento de evaluar, por último? Evitar ser memorístico nos parece que es un elemento central. El lector adolescente suele encasillarse en un cuerpo muy restringido de lecturas y al mismo tiempo un nivel de competencia literaria que va a tener problemas efectivamente para recurrir a los elementos que a nosotros nos pudiesen parecer más interesantes, pero que sí pueden proveernos de información muy sagaz y muy particular respecto a la comprensión literaria que tiene, más no la literal, de los textos literarios. Es decir, su capacidad de interpretar las obras va a estar dada por sus propios universos y no por las literalidades que nosotros quisiéramos conseguir o que el currículo, por lo general, plantea dentro de cada uno de los elementos que tiende a visitar. La flexibilidad en nuestra manera de evaluar es clave, eh, las nuevas perspectivas, el trabajo colaborativo, cooperativo, es decir, que trabajen entre ellos y puedan dotarse de su propia organización, o bien nosotros ir organizando y midiendo los tiempos para conseguir resultados generales y también particulares, generar preguntas reflexivas, gestión del tiempo, y en esto quiero ser muy claro respecto de cómo se construye finalmente una evaluación que a nuestro punto de vista, o a nuestro parecer, pudiese ser positiva a la hora de evaluar la didáctica de la literatura. Efectivamente, cuando hablamos de literatura, solemos tener el tiempo en nuestra contra. Y eso es un elemento regresivo. Cuando posibilitamos a los alumnos a que tengan proyectos de literatura durante todo un semestre, durante un trimestre, durante un mes, efectivamente vamos a poder conseguir que las distintas maneras de acercarse al aprendizaje tengan una mayor capacidad de poder acercarse al óptimo. Me explico brevemente, y es que conseguir efectivamente buenos resultados en todos nuestros grupos cursos va directamente relacionado con la posibilidad de entregar mayor cantidad de tiempo para el desarrollo de respuestas. En la conformación del estímulo-respuesta en este ámbito no funciona lo conductista. Lo conductista funciona en el hábito lector, pero el hábito lector requiere de un tiempo, ¿no? De un transcurso de tiempo más o menos prolongado en días, en semanas que permitan deglutar, degustar y efectivamente transferir y transmitir esos elementos que hemos venido degustando en nuestra capacidad de apreciación lectora en un corpus como por ejemplo pudiese ser un ensayo, un trabajo, una misma presentación como la que ustedes están viendo en este momento. Por último, cuando hablamos de identidad, hablamos de refugio. La literatura siempre va a servir como un espacio de protección y de sosiego ante el mundo, ante nuestros propios pensamientos, ante las amenazas que pueden surgir dentro del espacio comunitario. La literatura también es diferenciación como posicionamiento ante las identidades. Nos permite dotarnos de ciertas características, ¿no? Poder proyectarnos en ciertos personajes, en ciertas frases, y con eso enfrentar finalmente el debate y la discusión que podemos tener acerca de todo el resto de las cosas del mundo. Nos da pertenencia, nos descubre un discurso propio y genera sintonía con otros. En la medida en que repito o reinterpreto ciertas obras literarias, puedo tener conexión con ciertos otros tipos de personas que terminan siendo parte de lo que nosotros podríamos llamar, entre comillas, nuestra vida. Y por fin, resignifica los legados y aprecia a otras culturas. En la medida en que puedo resignificar el legado de mi familia, de mi constructo social, de mi propia población, de mi entorno, mi pueblo, ciudad, país, lo que ustedes quieran, nos permite configurar una identidad propia. Y con esa identidad propia en formación, en construcción, pero con pilares más cómodos, desde los cuales nosotros desenvolvernos, nos permite y les permite también a los estudiantes apreciar culturas diversas. Esto lo fuimos sintetizando de manera muy simple y simplificada, ambas cosas muy importantes poder identificarla en una pequeña investigación que tuvo como tema efectivamente la actitud docente ante el hábito lector. Nuestro público fueron 22 alumnos de segundo año de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación de nuestra universidad, este año 2021. El instrumento fue un cuestionario de autoexplicación de carácter simple y cerrado, grupo segmentado evidentemente, y la aplicación tuvo esta vía autónoma a través de un formulario electrónico. Miremos los resultados. Una primera pregunta nos llamaba la atención respecto de con qué frecuencia las personas o estos alumnos leen por placer, alumnos que están en formación para convertirse en profesores.
un 77% nos dice que siempre, lo que nos da un buen aliciente para seguir preguntando. Sin embargo, un 14% nos dice que a veces, y un preocupante 9%, es decir, 2.2 personas casi, o 2 personas, nos reportan que nunca leen, lo que es exageradamente regresivo cuando hablamos del aprendizaje, sobre todo para la formación de quienes deben formar a futuros lectores. Un segundo resultado va orientado hacia la pregunta de si creen estos alumnos que el profesor puede mostrar, demostrar o fomentar la lectura por placer, el hábito lector en los estudiantes. Convencidos nos dicen que sí, un 86%, lo que nos llama profundamente la atención. Y una pequeña muestra, el 10%, nos indica que efectivamente es más o menos difícil lograr conseguir esa situación, y todos convencidísimos también de que no existe la posibilidad de que un profesor no pueda incidir o fomentar el hábito lector. Otro resultado interesante es respecto a la actitud que deben demostrar el profesor para motivar la lectura por placer. Y ahí nos llama la atención un estímulo que nosotros habíamos provocado finalmente en esta pregunta, y era decir lo siguiente. Teníamos preguntas que ustedes podrán comprender cuando ven el relato acá en su pantalla, que son bastante como flagrantes, ¿no? En que lo podíamos descubrir que sí o que no, como mostrar una actitud abierta para conocer los intereses y gustos de los estudiantes. Evidentemente tuvimos un 4% que nos dice sí. Recomendar lecturas relacionadas con gustos personales también es tolerable. Me salto uno, transmitir solo conceptos teóricos fundamentales de la literatura a los estudiantes. Hay un rotundo no, un 0% de adhesión, lo que nos lleva finalmente a corroborar los elementos que veníamos visitando hace un rato. Leer habitualmente por placer, incluso en el establecimiento donde trabaja, ¿puede fomentar el hábito lector? Sí, nos dice un porcentaje interesante. Pero tal vez el porcentaje más interesante y la respuesta más interesante que tuvimos en esta pregunta es que motivar a los estudiantes con elementos y estrategias distintas a la literatura podría motivar la lectura y sobre todo el hábito lector, la lectura por placer. Cerca de un 80%, casi un 80%, 77.3%, nos indica que sí, que serían herramientas óptimas o por lo menos pudiesen ser practicables para poder conseguir este resultado. Por fin, la cuarta pregunta era acerca de si creía que el profesor debe demostrar un manejo absoluto de la teoría literaria, el conocimiento disciplinar, cosa que para nosotros nos parecía más o menos evidente, pero que a la hora de poder enfrentarlo ante este tipo de respuestas, llama profundamente la atención el juego de respuestas que realiza este grupo de alumnos. Ante la pregunta, sí, totalmente, la respuesta es unánime, cero. Y aquí es donde viene lo interesante y que quisiera compartir con ustedes. Un 68% de los encuestados nos indica que el profesor puede mostrar sus propias dudas porque eso estimularía el aprendizaje. Y también, colaborando con esa misma aseveración general, un 32% asevera que el profesor debe mostrar solo sus dudas sobre su conocimiento disciplinar. Esto nos lleva a reflexionar respecto de la importancia que tiene comprender las posibilidades de trabajar en conjunto en la construcción de un relato, de una narrativa, de un discurso respecto del aprendizaje de la literatura, que puede ser no solamente con resultados beneficiosos para el alumno, sino también con grandes beneficios para aquellos que todavía estamos en formación y para aquellos que ya están en el desarrollo docente propiamente tal. Acerquémonos a algunas conclusiones finales. Una primera conclusión nos indica que la experiencia literaria como proceso activo debe ser configurada desde un enfoque de derechos y no de necesidades. Es lo que puede hacer y no los mínimos a cumplir, es decir, construir umbrales. Lo que buscamos finalmente es enfocar en los derechos y las garantías que tienen las y los alumnos y que tenemos nosotros también como sujetos de construcción dentro de la formación pedagógica y no de las necesidades, es decir, no respecto de todo lo que dejamos de hacer, sino más bien aquellas cosas que podemos conseguir desde un umbral de conocimiento hacia arriba. Una construcción de lectores desde la experiencia personal y la observación participante. El docente tiene que ser un mediador en silencio, que acompañe los aprendizajes y que no dicte finalmente cuáles son los aprendizajes literales que deben tener los estudiantes. Una lectura de complejidad progresiva, cuyas características puedan detonar aprendizajes en diferentes direcciones
y desde distintas perspectivas, ¿no? Llegar a esos lugares desconocidos y sobre todo considerar los lugares de donde viene construyéndose ese hábito lector. Enseñar qué, enseñar a para comenzar a enseñar en o a través de. Abandonar viejas perspectivas de la enseñanza de la literatura para aprender nuevas perspectivas que van siendo más de acompañamiento o de inmersión dentro del proceso de aprendizaje, como esto de a través de la literatura o enseñar en literatura, lo que proveería finalmente aprendizajes recíprocos entre docentes y estudiantes. Conocer y manejar no solo un amplio corpus de obras literarias, sino también sus características, posibilitando las decisiones de los lectores adolescentes para guiar sus gustos y ampliar el placer por la misma. Esto es evidente, ¿no? Porque nos permite efectivamente construir un catálogo que tenga muchas ramificaciones, que permita entrar por distintos canales, manteniendo una misma columna vertebral básica, un umbral de conocimiento que haga que el resto del conocimiento y el resto de los aprendizajes que puedan obtener y construir los alumnos sea efectivamente un proceso que ellos encarnen. Por último, la pregunta cómo podemos mediar entre los estudiantes y la literatura es construyendo una actitud que identifique actitudes clave para el desarrollo de un aprendizaje didáctico literario. Nuestra actitud es constructiva, vale decir que puede ir desarrollándose en el tiempo y con el tiempo, que se puede ir llenando de ciertos software, ¿no? Como para ponerlo en un lenguaje más computacional, pero que evidentemente necesita de ciertas construcciones internas, de degustar, de refinar, de masticar, de dormir nuestros aprendizajes literarios para poder transmitirlos por todas las vías y los canales que sean necesarios. No solamente en una buena planificación o una buena selección de textos, o también en un carácter significativo y basado en un enfoque derecho a la hora de generar una evaluación, sino también en el propio discurso de vida y lo que se proyecte, lo que proyectan los docentes hacia los estudiantes y lo que pueden construir en conjunto en la medida en que ambos denotan y delatan sus propias falencias o sus propias dudas. Al principio de esta presentación les decía que siento algo en la cabeza. Y quizá ese sentir dentro de la cabeza nos lleve no solo a un oxímoron muy curioso, sino al mismo tiempo percibir ciertos elementos que son fundamentales a la hora de construir una didáctica de la literatura. Esta frase de Jorge Luis Borges, y quería dejárselas porque siento que interpreta ese algo que llevamos todos en la cabeza, que algo siga viviendo en su memoria. Y ese algo pueda ser citado después con algún error, que es una secreta corrección. Yo les invito a que tengamos muchos errores y que invitemos a nuestros alumnos a tener muchos errores, porque con todos esos grandes errores que nos vamos a encontrar, vamos a estar hundiendo, vamos a estar formando y vamos a estar construyendo una secreta y plácida corrección. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que estén muy bien. Chao.